desde hace un tiempo esta parte se ha empezado a usar y abusar de determinadas siglas. Ya eran conocidas, pero me parece que cuando empezamos a usar las siglas es que tenemos miedo a decir las cosas por su nombre. No quiero ser esencialista en este aspecto. Pero vamos a hablar, o yo voy a tratar de hablar de abuso sexual infantil. Y me parece que cuando decimos así, de alguna manera lo sedamos, de alguna manera lo alivianamos en esta carga de angustia y de terror inmensa que tiene. Y también nos olvidamos de algunas cosas. A mí me encanta que esté Rosansky en este documental, por varias razones, porque Rosansky es un caballero del derecho, porque ha sido un militante en materia de derechos humanos, un juez militante en materia de derechos humanos, y porque me parece que todas estas cuestiones que hemos merodeado tienen que ver con los derechos humanos, tienen que ver y presuponen que el niño es un sujeto de derecho. Decir que el niño es un sujeto de derecho, lo planteaba Rosansky, no pasa por el lado de la validez. La Argentina es un país de punta al momento de suscribir tratados internacionales de derechos humanos. Pasa quizás por el lado de la eficacia, pasa quizás por el lado de cómo la norma es socialmente vivida, si es introyectada, si es aplicada efectivamente. Esto que Rosansky decía, que la norma baje. Los abogados normalmente solemos llenarnos la boca diciendo que el niño es sujeto de derecho. El Código Civil y Comercial, que apenas tiene un año, habla de capacidades progresivas. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, ratificada en 1990, incorporada al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional en el año 94, tiene jerarquía constitucional y forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Claro, hablar de todo esto, después de lo que ha dicho la Corte hace algunos días, donde virtual y realmente nos estamos de alguna manera desmembrando del sistema internacional de derechos humanos, digo, los tenemos, pero los interpretamos como queremos, ya nos está amojonando o nos está señalando que hay vientos de cambio y que no son vientos de cambio demasiado positivos. Si se trata de abuso sexual infantil, lo primero que hay que hacer es oír al niño, y esto está garantizado por el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Pero no nos hemos cansado de decir algunos operadores jurídicos, y no nos cansaremos, que la escucha debe ser una escucha calificada, no debe ser el rito de que un juez, parado en una tarima, le pregunte al niño si tiene novia, si tiene un cuadro de fútbol, que haga un dibujito y que se labre un acta, porque esto son lo que Guastini llama derechos de papel, y estos son los derechos que exactamente no sirven. Estamos hablando de una escucha calificada, lo cual ineludiblemente significa trabajo interdisciplinario. Y acá tenemos, perdonen si soy muy técnico o poco técnico, pueden ser los dos peligros, ¿no? Una de las primeras cuestiones, luego de que se transformó el sistema del patronato y se impuso el sistema de promoción y de protección de derechos del niño, hay una doble vía para ingresar a estas cuestiones. Una de esas vías es el fuero de familia y la otra es el fuero penal. En el fuero de familia hay equipos interdisciplinarios que son de alguna manera obligados a trabajar en la esquizofrenia. Digo obligados a trabajar en la esquizofrenia porque en una etapa previa son asistentes del juez, no son peritos. Y luego, en una etapa de juicio, pueden ser llamados como peritos. Esto genera cuestiones muy raras. El síndrome de alienación parental fue un invento de Gardner. Todos lo conocemos a Gardner. Lo que no conocemos es que el síndrome de alienación parental en Mar del Plata y en el país fue implementado, fue publicitado y fue replicado por operadores jurídicos, y cuando digo esto digo magistrados.
fue enseñado por aquellos que eran sindicados como formadores de operadores familiares. Digo, en un momento era obligatorio, si uno trabajaba en el fuero de familia, formarse con Díaz Usandibaras, que sigue manejando y sigue enseñando que el síndrome de alienación parental tiene algún respaldo científico. Y esto hay que decirlo. Hay que decirlo porque los mismos magistrados que de alguna manera recomendaban prepararse, formarse, capacitarse con Díaz Usandibaras o con Cárdenas, autor de un asqueroso libelo que se llama El abuso de la denuncia de abuso. Un texto que me fue proporcionado por una asesora de menores, que luego fue jueza y que luego fue ascendiendo para defender a una persona pedófila. Me llamaba mucho la atención cuando Rosansky, creo que fue Rosansky, hablaba de los abogados que se avienen a defender el autor, al victimario, de la víctima de abuso sexual, y que lo hagan dentro de parámetros éticos. En alguna oportunidad en mi ejercicio profesional, antes de ingresar al Poder Judicial, intenté hacerlo. De hecho, la fiscal está hoy aquí presente y me ayudó mucho a darme cuenta que tenía que desprenderme de ese caso. Porque exactamente el victimario no quiere a alguien que trabaje dentro de los marcos de la ética. Y el Poder Judicial muchas veces no quiere, con esta organización tan cerrada, no quiere tampoco peritos que trabajen con marcos de ética más o menos claros. Comienza trabajando un perito, luego van sumándose peritos hasta que todos los peritos del fuero de familia o todos los peritos de la oficina pericial terminan enfrentando al profesional que representa a la parte. Esto me parece que es interesante. La caza de brujas que se hace con psicólogos, trabajadores sociales y profesionales del área PSI en líneas generales, cuando no responden a un paradigma o a un parámetro que es inmensamente patriarcalista en su forma de distribuir sentido social, es inmenso, es sobrecogedor. A mí me parece que es interesante desmontar ideologías dominantes, algunas, decíamos, exportadas del ámbito PSI. El síndrome de alienación parental. Hay otro síndrome que se ha puesto de moda, el síndrome de Munchausen, con el que se castiga a las madres que requieren demasiado de los servicios públicos de salud, pero también los discursos de, creo que es una psicóloga francesa, Chloé Madame, que de alguna manera actúa la idea o la ideología de la revinculación. No sé si son 8, 10 o 14 pasos para que el niño abusado se revincule con el abusador. Esto se sigue enseñando en algunos lugares donde se forman orientadores o psicólogos familiares sistémicos. Cárdenas, al cual hay que reconocerle que hizo un esfuerzo inmenso por trabajar en el campo del derecho de familia, con un planteo interdisciplinario y que formó equipos interdisciplinarios. Recordemos que revinculaba a padres abusadores con hijos abusados en el jardín japonés. Y esto no debe pasarnos por alto. Esta idea del doble juego del fuero penal y del fuero civil nos hace pasar por alto que se necesita tanto en el fuero penal como en el fuero civil personal que sea especializado. Otra ideología que hay que desmontar es la ideología de la prueba. A mí es una ideología que verdaderamente me molesta bastante. Esta idea que en materia de abuso sexual infantil la prueba es diabólica o es imposible probar. Claro, es imposible probar si yo sigo con los parámetros que se utilizan en el proceso penal o en el proceso de familia ortodoxo. Si yo utilizo la idea de especificidad, no tengo por qué quebrar el garantismo penal que nos viene impuesto constitucionalmente y puedo de alguna manera labilizar algunas cargas probatorias, puedo
de acuerdo, vuelvo a repetir, a la especificidad, pedir o pensar en algunas soluciones. Algunas que pueden ser, por los colegas que estén aquí presentes, absolutamente discutidas. Una es la inversión de la carga probatoria. Digo, si en materia de responsabilidad de los médicos se ha hablado siempre de que el médico es la parte que está más capacitada para probar que no ha incurrido en mala praxis, pienso, ¿por qué no el que es indicado como presunto autor de abuso sexual infantil no tiene de alguna manera que cargar con parte del onus probandi, o sea, de la obligación de probar que no es inocente? Yo sé que es una inversión de la carga probatoria y sé que puede ser disputada constitucionalmente, pero también puede disputarse constitucionalmente el tema de la prescripción. Y esto ni garantistas, ni activistas, ni siquiera algún inquisitivo que pueda quedar dando vuelta, nunca lo empezó a profundizar definitivamente. Ficciones, bueno, sabemos, toda la escuela crítica a la cual yo pertenezco habla de las ficciones en el derecho. Una de las ficciones es la idea de que no se puede corromper lo que ya está corrupto. Esto aparecía en el libro de Soler. Ustedes recuerdan el texto de Soler de Derecho Penal. Se formaron generaciones y generaciones de abogados. Parecía que el derecho penal se terminaba en Soler. Soler decía no se puede corromper lo que ya está corrupto. O sea, un niño solo puede ser una sola vez sujeto pasivo de corrupción. Más o menos cercano a esto, a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que Soler ha dejado de ser material de estudio en las facultades de Derecho, es lo que encontramos en los piombos, en los fallos que ha dictado Piombo y Sar Largués. Sar Largués, un juez que nos sorprendió, pero nos sorprendió justificando en un off the record que había firmado ese fallo sin leerlo y sin darse cuenta de lo que firmaba. En todo caso, me preocupan los piombos, los Sar Largués, que el sistema está reproduciendo. Yo me atrevo a disentir un poco con lo que plantea Rosansky. Estamos bien jodidos, perdonen la palabra, pero no encuentro otra, si vamos a tener que confiar exclusivamente en la bondad de los operadores jurídicos. Esto no se puede dejar al garete, no se puede dejar exclusivamente a la buena voluntad, al voluntarismo de la persona que administra, que aplica el derecho. Este tema de la ficción, de que los niños mienten, de que los niños no mienten, también fue Rosansky el que dijo, la idea de coconstrucción apareció en el fallo del profesor en educación física, Melo Pacheco, es Pacheco Melo. Siempre me olvido de los nombres de las personas que no puedo soportar, ¿no? Y digo que no puedo soportar porque esto debemos enfrentarlo de cara, sí, de cara al principio de inocencia, pero también de cara a un principio de facticidad. Este señor sigue trabajando en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Y de hecho, no se había terminado de secar la tinta de esta sentencia cuando, en verdad, estaba tomando horas en una asamblea pública en el consejo escolar. Digo, a veces se suele decir, las mujeres abusan menos que los hombres. En Mar del Plata lamentablemente tenemos el caso de Ana Pandolfi, que creo que no lo debemos olvidar. Pero no debemos olvidar que el niño en la Facultad de Derecho, en el sistema curricular, en el diseño curricular de la Facultad de Derecho, nunca se define por defección. El niño es el chiquito, el niño es el enano, el niño es el menos, es el que no está desarrollado. Entonces, volvemos nuevamente a lo mismo. Decimos que es un sujeto de derecho, es un sujetito de derecho, no es un sujeto de derecho. Y entonces lo que es un sujetito de derecho lo escuchamos poco, o lo escuchamos en lo que queremos, o lo escuchamos cuando dibuja, exclusivamente cuando dibuja. Dificultades.
En la provincia de Buenos Aires no hay un sistema efectivo desde el Estado que apoye a la víctima. Y cuando digo que apoye a la víctima, existe el Centro de Asistencia a la Víctima, que hace una especie de diagnóstico, que puede hacer una especie de pronóstico, pero que no le da apoyo ni hace una derivación efectiva en este aspecto. Lo hemos sufrido desde las defensorías oficiales, donde hemos tenido que recurrir a un sinnúmero, no tan sin número, a algunas organizaciones no gubernamentales para que pudieran darle apoyos a las víctimas. Entonces, el Estado no se hace cargo del después y nos seguimos enfrentando a una cultura jurídica que minimiza la falta. Es lo que hace Piombo. Minimiza la falta cuando dice que los parámetros de ética sexual, palabra media rara, de niñas del conurbano o del cinturón periurbano de La Plata son más lábiles que las que viven en el microcentro. Esto es minimizar la falta. O culpabilizar a la víctima. Lo vimos en el caso Candelmo. Somos un país raro, somos una sociedad rara. Yo sé que esto no es muy técnico lo que acabo de decir, pero no terminó de purgar su condena Beira cuando, que es de donde salió esta teoría de que los delitos que se cometen en la oscuridad son difíciles de elucidar, no terminó de salir cuando un estadio colmado lo ovacionó. Y cuando desde los medios de comunicación masiva no se perdió oportunidad de caricaturizar a la víctima. Esto es interesante. Pero también lo vimos en Mar del Plata con el caso de Lucía Pérez. Lucía Pérez, la familia de Lucía Pérez, tuvo que salir a aclarar que Lucía Pérez era una niña normal, que tenía conductas normales para su edad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que hay una cultura que banaliza el abuso sexual infantil, pero también banaliza toda cuestión que tenga que ver con el niño. Las instituciones se protegen. El tema de, lo habló Dri, a mí me cuesta entenderlo a Dri como un teólogo. Me parece que la fuerza más potente que tiene Dri es que es un filósofo, un fuerte especialista en Hegel, probablemente el especialista en Hegel más importante que haya en el país. Un politólogo inmenso, de hecho es o hasta hace poco fue profesor titular de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Yo no quiero extenderme mucho más. Me preocupa la espectacularización de los casos y gracias porque adelantaste de algún modo lo que quería plantear. Me preocupa lo que pasó hace 3 días o 4 días con la maestra del Colegio Llanelli. Me preocupa sobremanera este sentido de pertenencia gremial que tienen algunos maestros. Es decir, los maestros no deben temer si cumplen con la normativa que establece la Dirección General de Escuela. Los niños en educación preescolar nunca pueden estar solos con un adulto docente. De modo tal que acá hay una responsabilidad de la institución educativa. Por otro lado, si la docente no tiene responsabilidad, entiendo que no debe tener problema de someterse a juicio oral y público, o no debería tenerlo. Ahora, orar por la docente cuando no se ha orado por las presuntas víctimas, que ya son víctimas por ser presuntas, me parece que es un exceso. ¿Hasta qué punto este tipo de cuestiones victimiza que una madre va a buscar la bendición del Papa? El mismo Papa que se ha encargado sistemáticamente, como todos los papas, de ocultar, de borrar huellas, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver, creo que se sugirió, estoy seguro que se sugirió, con la idea de institución total que ya adelantaba Goffman y con las características propias de un seminario como institución total, porque dentro de las instituciones totales probablemente el seminario sea una de las más perversas.
Yo anoté tres cosas para cerrar, tres frases que me encontraron así al azar, azarosamente, si es que el azar existe. Una que me encuentra siempre, esta idea que la niñez es la patria de los adultos. Cada vez que tenemos un problema, volvemos a esa patria de la niñez. Pensemos que cada vez que minimizamos el abuso sexual infantil, cada vez que minimizamos la causa de los niños, cada vez que no les generamos un espacio en el diseño curricular de la formación de abogados, pero también de la formación de psicólogos, de la formación de trabajadores sociales, de la formación de todos los profesionales en general, estamos destrozando la patria del adulto. Que el adulto necesita la misma ternura que necesita el niño, o el niño necesita más ternura, y esa ternura la debe dar el adulto. Y bueno, que de alguna manera nos hemos jactado tanto tiempo de que estamos trabajando por ser transparentes, que algunas cuestiones las hemos vuelto invisibles. Esta creo que es una cuestión que día a día insistimos en profundizar la sinceridad, profundizar la transparencia y a su vez volverla cada vez más invisible. Yo espero que el Poder Judicial pueda hacer un ejercicio de introspección fuerte hacia su interior, que pueda comprometerse con los tratados internacionales de derechos humanos que el Congreso de la Nación ha ratificado, porque si no son letra de papel, solo letra de papel, y que bueno, que todos podamos ser un poco más humanos. Yo les agradezco mucho.